Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Álvaro Tejedor, me acompaña Juanma Collado. Y esta es la cuarta entrevista que hacemos a profesionales de la salud, de la comunicación. Y hoy vamos a hablar con Antoni. Hoy la entrevista va sobre Antoni, que nos va a hablar de cómo la psicología quizá pueda ocupar espacios más allá de lo que creemos. E incluso Antoni defiende que las enfermedades terminales o crónicas son susceptibles de ser curadas, luego lo escucharéis. Y para un tema tan delicado he traído a mi hombre de confianza, a mi mano derecha, a mi Vegeta, si yo fuera Goku, a mi Benji, si yo fuera Oliver, a mi el gordo de los morancos, si yo fuera el alto. Bueno, más o menos, ¿no? Podemos hacer ese paralelismo. Yo no te quería cortar. Yo quería ver hasta dónde llegabas. Cuéntame, Juanma, ¿qué nos vas a traer? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la tiranía de la ciencia. Hablar de que la ciencia se ha convertido en un poquito una religión. Uh-huh. Y ¿En qué sentido? digamos que las personas ahora muchas veces no dejan pasar ninguna opción si no entra dentro de la ciencia. Y eso me parece interesante porque la ciencia es algo que es cambiante. Uh-huh. Es decir, la ciencia hace 100 años sabía X y posiblemente la ciencia dentro de 100 años, nuestros paradigmas científicos les parezcan muy simples y Uh-huh. totalmente, vamos a decir, caduco. Sí, ¿no? como que faltaba mucha información, Claro. se estaba dejando realidades que a lo mejor Uh-huh. sí que cuadraban mucho. Bueno, creo que una parte que podemos ver sencilla es en la psicología. Hubo un momento que la gente empezaba a hacer experimentos por hacer. Y eso se criticó mucho, ¿no? El pequeño Albert, Uh-huh. al que le putearon la vida. El que no lo conozca, que pongan el experimento del pequeño Albert. Sí. O gente que le hacía escribir 1000 hojas y luego romper los papeles. Y era, ¿con qué final? Y ellos, pues no sé, estamos haciendo... Por probar. Por ver qué se hace. Y entonces ahí se dijo, oye, por favor, vamos a centrarnos, ¿vale? A lo mejor hay que hacer cosas interesantes. Y lo que ocurre mucho con la ciencia es que a lo mejor si no pasa estos filtros que se están poniendo, se suelen dejar las cosas bastante fuera. Es decir, todos los temas que sean de espiritualismo y toda esta parte, sí que es verdad que no se suelen aceptar nada. Y me gusta mucho dar un ejemplo, no sé si conoceréis a Javier Santaolalla, es un tío muy guay, más guay que tú y que yo, ¿eh? Totalmente. Pensaba que lo ibas a rebatir, pero No, vale. No, en absoluto, no hay nada que rebatir. Vale, quien no lo conozca es un físico, ingeniero, es divulgador científico, es un tío que ha trabajado en el CERN, ¿vale? Es puro científico, es alguien que la ciencia la roquea, o sea, es un tío muy guay. ¿Qué pasa? Que él siempre ha dicho que era un científico, pues que si no pasaba por la ciencia, eso lo tiraba. Decía, si no pasan mis filtros básicos, lo voy a desechar. Y poco a poco se está dando cuenta, en una entrevista lo dijo, que se ha dado la sensación a sí mismo de que está como cortando muchas fases que le pueden dar otras realidades. Y como científico es algo antónimo, porque tú lo que tienes que hacer es estar abierto a ello. A experimentar. A experimentar para saber si eso es o no. Entonces, en vez de cerrarse puertas, las está abriendo hablando con filósofos, que a lo mejor es algo contradictorio porque la filosofía se queda en algo más metafísico y no es medible como la ciencia. Y yo creo que es interesante que pensemos en cómo abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque la ciencia realmente es algo relativamente nuevo. Es bastante... De hecho, lo que antes era magia, poco a poco se ha ido convirtiendo en ciencia. Correcto. Tú piensas en los curanderos y las curanderas, en cómo hacían uso de las hierbas, de los vapores y de cómo eso nos afectaba a la salud. Primero fue magia y poco a poco algunos de esos conocimientos se fueron convirtiendo en ciencia. La premisa es, ¿cómo puede ser que la gente haya vivido tantos siglos sin ciencia antes? Uh-huh. Algo había ahí, ¿no? Esa gente sabía hacer fuego, aunque no fuesen científicos. Entonces, creo que es interesante que nos planteemos esta realidad. Porque si no, nos vamos a convertir todos en malas personas. Ese es el final que me gustaría decir. No. Es muy interesante y abrir un poco los ojos a lo que os rodea. Muy bien, pues vamos a escuchar a Antoni, que me consta que nos va a contar cosas muy, muy interesantes. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estás aquí seguramente porque te interesa el tema o porque formas parte de la familia del Club Potencia, así que muchas gracias
por cualquiera de las dos cosas, por la curiosidad, que creo que es algo esencial y fundamental y que creo que tenemos que fomentarla y ser responsables también con fomentar nuestra propia curiosidad, o porque te mola el rollo potencia, con lo cual ya me conoces, soy Álvaro Tejedor, soy psicólogo y hoy además empiezo esta serie de entrevistas con un colega, un amigo, un amante, no conjuntamente, no somos amantes, ¿no? Pero que somos amantes de muchas cosas. Antoni ama muchas cosas. Antoni Martínez, ¿cómo estás? Pues yo soy el amante, efectivamente, y pues amo también estar aquí hoy. Digamos, esos efectos me hacen mucha gracia. La mesa de mezclas tiene efectos, tío, y los tengo que utilizar. Vaya. Ha costado una pasta, tengo que sacarle rentabilidad utilizándolo todo. Hombre, por supuesto. Pues la verdad es que encantado. Muy bien, Antoni. Hoy vamos a hablar de cosas bastante chulas, porque vamos a hablar de la psicología y cuáles son sus límites. Y vamos a tocar temas que son un poco controvertidos para algunas personas. Así que yo, lo primero, me gustaría que nos contases, a los que no te conocen, yo sí que lo sé, pero que nos contases un poco quién eres a nivel profesional, académico, porque tienes un recorrido ya de muchos años y quiero que la gente sepa desde qué marco vas a hablarnos, porque vas a hablar de cosas que algunas personas pueden sentir un poco de resistencia, ¿no? O de barreras todavía, pero quiero que sepan quién se lo va a contar. Puede ser. Bueno, como de eso vamos a entrar bastante, pues yo soy un psicólogo que estudio aquí en Valencia, estudio un máster en psicología clínica y después de los primeros años, tras la carrera, empecé el doctorado, estuve 3 años pues haciendo investigación, haciendo una tesina. ¿Sobre qué? El tema era personalidad, factores de personalidad y su relación con el consumo de drogas. Vale. Entonces pillamos como 900 estudiantes universitarios y salieron conclusiones muy chulas. Y pude conocer el mundo de la investigación, de la facultad, que es interesante, pero bueno, la vida me fue llevando al trabajar. Y empecé trabajando con personas drogodependientes, después haciendo prevención, estuve viviendo y trabajando en Francia con una beca y luego al volver aquí pues me seguía picando el gusanillo de la terapia y pues ¿no? Los últimos 12, 13 años he estado pues con primero psicología en positivo con el proyecto y desde el año pasado con el Centro de Psicología Integrativa pues trabajando con personas, haciendo formación, escribiendo. Y creo que siempre he sido muy curioso por saber más, por conocer más y por todas esas partes de la psicología. La psicología es amplísima, que pueden estar menos exploradas. Bueno, pues vamos a ver qué hay ahí. De hecho, yo a mí, fíjate que de todo lo que has dicho, con lo primero con lo que yo te identifico, no lo has nombrado, que es la psicología positiva, en la que tú has estado en congresos internacionales, es decir, has tocado muchos temas, entre ellos, por ejemplo, la psicología positiva. Sí, de hecho, el anterior proyecto muchos años se llamó Psicología en Positivo, 10 años, y esa es una rama precisamente de la psicología que pues, a mí me llamó mucho la atención porque daba un marco, unos conocimientos, unas prácticas que excedían de la psicología convencional, ¿no? Y por eso me llamó mucho la atención. Ahora pues la sigo valorando mucho, la sigo utilizando, pero queda pues como una herramienta más, como una vía más para ayudar a la gente. Qué bueno. Digo porque quizá la gente no está tan familiarizada con la cantidad de familias, ¿no? Valga la redundancia, que hay dentro de la psicología, de fuentes de estudio, de metodologías. Entonces, para que la gente pueda entendernos, dentro de la psicología es como decir... Deporte. Deporte, claro. Sí, sí. Hay muchísimos marcos de estudio y puedes estudiar desde el mundo de la empresa a nivel sistémico, desde el coaching, por ejemplo, o a nivel sanitario, podemos hablar de psicología cognitivo-conductual, que dentro de la psicología conductual también va a haber corrientes, pero es que luego está la psicología Gestalt, luego está la psicología positiva, luego está, por ejemplo, a dónde vamos a llegar, que estás ahora, que quizá también tiene un enfoque un poquito menos institucional todavía. Es decir, la psicología es muy amplia, ¿no? Un psicólogo no es un señor que se sienta contigo a hablar. Claro. Eso está muy bien porque es un punto fuerte, por un lado, porque hay muchas técnicas, muchas corrientes. Entonces, alguien que quiere solucionar pues, un problema personal, encontrarse mejor en su salud o sus relaciones laborales,
o en su relación de pareja, pues va a tener muchas vías, muchas herramientas para mejorar. Y eso está muy bien. Pero también genera mucha confusión. Total. Y eso lo vemos, pues tú también lo ves, cuando alguien llega pues el primer día y hacemos pues una sesión de valoración o hablamos para ver si viene a la consulta. Claro, hay tantas opciones y tantas vías que hay que ayudar, o bueno, corregir no, sino simplemente acompañar a la persona a que, mira, pues esto, que a ti te puede venir bien. Claro, y eso además es algo que creo que nos ha podido hacer daño a los psicólogos, y es que una persona que tiene un problema lo que hace es buscar psicólogo en Google, ¿no? Sí. Y entonces llega a una persona que puede ser desde un psicólogo Gestalt, a una persona súper cognitivo-conductual, súper cerrada, que solo bebe de esa fuente, a un coach. ¿no? Es decir, al final puede ser que las personas no sepan cómo llegar a la ayuda adecuada. Y por eso creo que es importante que los psicólogos tengamos dinero en el banco. ¿Me explico? O sea, al final, un psicólogo que no tiene dinero en el banco va a llegar a una persona y va a decir, pues voy a coger este cliente, claro. este paciente, este alumno, como quieras llamarlo, sin ser quizá la persona que más le puede ayudar o que mejor le puede ayudar. Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que los psicólogos sean conscientes de, bueno, yo soy muy bueno en esto y quizá tenga que facilitar que personas que están buscando otra cosa, yo les pueda poner en contacto con los profesionales que le pueden ayudar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero es importante, sí. Sí, pero bueno, es una reflexión que creo que está guay que hagamos para que los que nos estén escuchando que sepan que ir al psicólogo puede significar cosas muy, muy, muy diferentes. De hecho, tú y yo, por ejemplo, tenemos enfoques bastante distintos. O sea, trabajamos de manera muy distinta. Claro, claro. Y por eso la magia y lo bonito es acabar encontrando pues, a las personas que realmente requieren lo que uno hace, ¿no? Y si yo lo veo claro, cuando a alguien le puedo ayudar y es exactamente lo que necesita, se lo digo claramente. Y si es que no, pues también se lo digo. Hay que decírselo. Ahora estás metido en otro asunto que me parece súper controvertido, la verdad, porque hablas de... Fíjate que yo creo que estás tocando el límite de lo que las personas son capaces de tolerar al escucharlo, ¿no? Y es el tema de ayudar con enfermedades crónicas. Estás tratando de especializarte en eso. Yo he visto que estás generando contenido. Sí. Y además, como llevas muchos años trabajando, entiendo que todo lo que dices lo dices con mucho fundamento. Entonces, para ponernos en situación y luego ya profundizamos en el punto de la psicología, primero, ¿qué sería una enfermedad crónica? ¿Qué se puede entender como una enfermedad crónica? Vale. Una enfermedad crónica es un trastorno, una condición médica que tiende a alargarse en el tiempo, o sea, es de larga duración, a diferencia pues, de una enfermedad aguda que todos hemos tenido, que tiene una duración limitada en el tiempo, ¿de acuerdo? Y pero una enfermedad aguda te puede matar también. Sí, claro, te puede matar. Vale. Pero suele tener, o te mata, o se va en un tiempo más limitado. Vale. Pues cuando nos fracturamos un hueso, cuando tenemos desde un constipado a una bronquitis, por ejemplo, que dura un tiempo. Las enfermedades crónicas tienden a persistir a lo largo del tiempo y suelen afectar en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar pues, algún ejemplo. La diabetes es una enfermedad crónica. El EPOC, que se llama, esto lo voy a leer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es, pues de nuevo, crónico. La fibromialgia, el síndrome de intestino irritable. Bueno, todo esto son trastornos que van a tender a alargarse y que nos dicen pues que son, entre comillas, crónicos. O sea, yo entiendo que significa básicamente que no se puede curar. Algo crónico es que no se puede curar y con lo que vas a tener que convivir toda tu vida. Claro. Y eso, yo creo que cuando nos lo dicen, cuando alguien recibe el trastorno de crónico, es lo primero que nos viene a la cabeza. Sí. Esto es para siempre. Esto no se puede curar y como mucho, pues bueno, pues me voy a tratar de apañar en la vida. Vale. Yo lo primero mi primer pensamiento es ¿por qué unas personas tienen enfermedades crónicas y otras no? ¿Es una cuestión genética? ¿Es una cuestión conductual? ¿Una persona que lleva muy mala vida va a acabar desarrollando enfermedades crónicas? ¿Es algo totalmente azaroso? ¿Cómo aparecen las enfermedades crónicas? Hay factores súper importantes. Hay varios. A mí siempre me gusta resaltar aquellos que tienen más peso y también aquellos en los que tenemos más influencia. Porque es verdad que hay una parte
genética que suele ser muy pequeñita. ¿vale? Sí, es pequeña. Suele ser muy pequeña. Enfermedades genéticas hay poquísimas, es como entre 1 y 1,5%. ¿Qué va a ser lo importante? Pues otras cosas, por ejemplo, el estilo de vida. Y el estilo de vida es lo que acabamos eligiendo en nuestro día a día y es un caldo de cultivo para enfermedades crónicas. Son los sospechosos habituales, al final. La dieta, que es lo que comemos. La actividad física, si es más o menos. Por supuesto, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el grado de estrés a largo plazo. Todo eso pues, va de estar más o menos presente o va a potenciar nuestra salud o al final va a ser el caldo de cultivo pues, para desarrollar una u otra enfermedad crónica. Y entiendo que ahí es donde entras tú, ¿no? Ahí en la última parte, en la parte del estrés, donde entras tú. Claro. El estrés va a ser muy importante y como psicólogos pues podemos trabajarlo, pero fíjate, sin meterme en este caso en el terreno de otros profesionales, sí que, por ejemplo, he cambiado la forma de hacer las sesiones y me gusta preguntar, pues, ¿qué comes? Por ejemplo, ¿qué has desayunado hoy? Uh-huh. Eso va a dar unas pistas clarísimo. Si tomas café, si tomas alcohol, pues un montón de cosas que se pueden escanear. Te pongo un ejemplo concreto, pues en un paciente el año pasado con ansiedad, estábamos trabajando en ansiedad, sabes que hay muchas herramientas para trabajar desde lo mental, y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿tú cuántos cafés tomas al día? Sí. Y él me dijo, 5. 5, muy bien. Sí, el último me lo tomo después de cenar. Ya, muy bien. Luego no puedes dormir, ¿verdad? Tengo dificultades. Amigo. Sí. Pues ese señor, entre otras cosas, tenía que dejar de tomar café o tomarse uno al día. Todo eso cuenta. Y esto del estrés es súper importante porque en todos estos trastornos o enfermedades que te he comentado antes, en el 100% de los casos hay una presencia o de estrés crónico a largo plazo o también puede ser que la persona ha tenido como un estresor muy fuerte, puntual, que ha sido como el disparador, claro. El desencadenante. Claro. Bueno, el Simon Dolan ya dijo en los 70 que casi todo en el entorno laboral había un porcentaje de casi de un 90% de intervención del estrés en los problemas cardíacos de los empresarios en Estados Unidos. Es decir, al final los corazones eran corazones normales, solo que estaban quizá expuestos a demasiado estrés. Vale, hasta ahí bien, pero entiendo que eso es la parte de prevención. Y ahí creo que nadie te va... O sea, a día de hoy nadie te va a decir, oye, la prevención es mala. Nadie te va a decir eso. Claro. Pero tú ya estás trabajando no solo con las personas que para prevenir enfermedades crónicas gestionan su estrés, sino que tú ya estás trabajando con las personas que tienen enfermedades crónicas para ayudarles, y ahí, corrígeme, incluso a llegar a sanarse. Incluso llegar a sanarse. Y esto, como tú decías, puede ser controvertido, pero vamos, yo una y otra vez estoy viendo que personas con trastornos que le habían dicho que eran crónicos, pues o lo han revertido o simplemente pasa a ser algo irrelevante en su vida. Pueden hacer vida normal. Y pues empiezo por mí. Por ejemplo, hace unos años recibí un diagnóstico de lo que se llama trastorno del colon irritable o síndrome del intestino irritable. Yo me acuerdo porque somos amigos y en esa época estabas viendo una época de muchísimo estrés a nivel profesional. De muchísimo estrés. Efectivamente. Se combinó con otras cosas, perdí como 10 kilos, hacía un chupa-chup, y me encontraba muy débil. Y bueno, pues luego vas al médico, ¿no? Esto es como el proceso típico. Sí, porque seguro que hay gente que nos está escuchando ha recibido algún diagnóstico de una enfermedad crónica. Así que lo que les vas a contar seguro que les suena. Que lo piensen, que lo resuene. Y bueno, insisto, que no hay que ir al médico. No hay nada de malo. Lo contrario, la medicina es enormemente brillante en las pruebas que te hacen, análisis de sangre, las técnicas de neuroimagen, en tratar enfermedades agudas. No es tan buena en tratar enfermedades crónicas. Lo dan ya como por hecho. Bueno, recibí el diagnóstico, que es por descarte en este caso, y la doctora, una mujer muy amable, muy competente, ¿qué me dijo? Bueno, pues esto es crónico, esto es para siempre. Y yo no sé por qué, en ese momento no sabía nada de esa enfermedad, le dije, no, esto no va a ser crónico para mí. Y me miró como diciendo, ostras, este pobre chico está un poco pobret, ¿no?
Eso hacía falta, eso hacía falta. Y claro, a ver, no es crónico, pero esto no va de milagros, no va de... O en todo caso va de milagros muy currados. Milagros currados. Que vas a tener que hacer cambios muy profundos, Vale. precisamente en Pero tu tú ya estilo de sabes vida. que esto ya es controvertido. Es decir, que estés utilizando la palabra milagros para hablar de enfermedades crónicas ya es controvertido. Milagro vamos a entenderlo, más allá de la definición, como algo que parece que no sería posible, pero que al finalmente lo es. Pero no es, o sea, no es mágico. Ujú. Vale, en ese momento pues yo tuve que cambiar radicalmente mi alimentación, consultar con profesionales que me enseñaron a ello, pues un montón de cosas, trabajar la parte emocional de lo que me estaba pasando, y eso cuesta, y eso es un tiempo, y eso es un esfuerzo. Pero paso a paso, tu cuerpo y tu mente van mejorando, que de eso pues seguro que ahora podemos hablar, y poco a poco ves que vas mejorando y que te vas encontrando mejor. Y a día de hoy pues llevo años pues libre de síntomas cuando me dijeron que iba a ser para siempre. Ujú. Bueno, Yo eso es tu y caso, otros tantos. eso es tu caso particular. Y como sabes, en Potencia somos muy de estudios, muy de ciencia. Genial. Entonces te quiero preguntar si hay estudios ya científicos que hablen si desde la psicología se puede cambiar una enfermedad crónica no mental, una enfermedad física, ¿no? Como se entiende popularmente. ¿Hay estudios que hablen de que nuestra actitud puede repercutir positiva o negativamente en esto? ¿O de momento son solo sensaciones? Sí los hay. Si aceptamos que la psicología pues trabaja las conductas, las emociones, los pensamientos, podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, que el poder del pensamiento y de lo mental, simplemente eso, afecta e influye en el cuerpo. Ujú. Y me gusta poner este ejemplo. Creo que todos entendemos. Pongamos el caso, por favor, que nadie haga esto. Sí. Si nada más levantarnos, nos ponemos delante del espejo y nos empezamos a insultar, mirándonos a los ojos. Eres feo, eres horrible, eres incapaz, nadie te quiere. Pues hombre, podemos Claro, adivinar... para eso ya está nuestra pareja, ¿no? Perdón. Otra vez. Lo siento. Qué buenas parejas tenemos. De alguna forma podemos intuir, aunque no seamos ni psicólogos ni investigadores, que, hombre, al cabo de un mes mejor no nos vamos a sentir. Ujú. Pero lo curioso es que nos cuesta entender que si cada día, por ejemplo, esto es simplemente una herramienta, nos miramos, nos queremos, nos decimos, oye, pues me gusta, a nosotros mismos, me gusta cómo vistes, me gusta la forma general de tu cuerpo, eres un tío majo, eres un tío inteligente, tienes amigos. Nos cuesta mucho entender que eso de alguna forma nos va a ayudar, nos va a hacer estar mejor. Y muchas veces creo que somos nuestros peores enemigos, cuando lo contrario pues nos va a ayudar. Puedes decirlo con esto de mirarte al espejo, con meditaciones, sino en tu diario reflexionando las cosas que te pasan. Alimentándote mejor es un acto de amor. Dejando una adicción es un acto de amor y de valentía. Y eso nos cuesta mucho entender que va a repercutir. A mí siempre me gusta decir, si quieres cambiar de verdad o si quieres transformar una enfermedad crónica, 1, terapia, con un profesional que te ayude, 2, hábitos. Porque los hábitos te van a ayudar a mantener eso a medio y largo plazo. Claro, yo además me quedo fundamentalmente con que hemos hablado del estrés como un precipitador, Sí. ¿no? Un disparador de muchas de esas enfermedades crónicas de las que estamos hablando, además de otros hábitos. Y yo creo que una de las cosas que más veo en mi entorno profesional, como psicólogo formador, pero también en mi entorno, incluso en mi vida personal, es que asumimos la inercia, ¿no? de los hábitos, del trabajo, de la vida sedentaria o del consumo de alcohol. Y eso, en definitiva, incluso solo centrándonos en el estrés, estamos pagando un precio. Pero es que no somos conscientes de que ese estilo de vida, esas sensaciones, son sintomatología de ansiedad en muchas ocasiones, o Sí. como mínimo de una sobreactivación física que, insisto, va deteriorando poco a poco el cuerpo, y muchas veces, si tenemos mala suerte genética o lo juntamos con otros hábitos, va a ser el interruptor de que nos pongamos enfermos, de que enfermemos. Entonces yo creo que a veces no somos conscientes de cuán agresivo es nuestro estilo de vida para nuestro cuerpo y nuestra mente. Totalmente.
Me preguntabas por estudios, investigaciones, eso es ciencia sólida ya. Que ese estrés, esa forma de vivir a la cual nos hemos acostumbrado y todos estamos ahí, y a veces es difícil escapar, va a acabar siendo un precipitador de este tipo de enfermedades. Hay algo que media ahí que se llama la inflamación crónica. El estrés, hay estresores de mucho tipo, desde tener que pagar las facturas, a dificultades de pareja, a alimentarnos mal con basura, la contaminación, todo eso son estresores. Y eso se acaba juntando y la mayor parte de cuerpos, a nivel celular, estamos inflamados, ¿vale? Y eso es la base de muchas enfermedades. La inflamación de nuestras células. Sí, las que hemos mencionado antes, por ejemplo, la fibromialgia, que son diferentes dolores en el cuerpo, síndrome de intestino irritable es esa zona intestinal, el colon, está inflamada, pero incluso la depresión a nivel cerebral ya se sabe que el cerebro está inflamado, literalmente. Entonces, si hacemos por bajar esa inflamación, hay muchas vías para ello, vamos a mejorar también en enfermedades, entre comillas, puramente mentales. Claro, porque ahora me viene la depresión crónica, que es uno de los mayores infiernos que se pueden vivir a nivel personal. Te quiero preguntar, ¿qué margen de maniobra entonces tenemos con respecto a esa recuperación? Es decir, ¿qué margen tenemos nosotros como individuos? Hablas, por ejemplo, de la inflamación cerebral, de las células del cerebro. ¿Qué podemos hacer nosotros para desinflamarnos o qué podemos hacer nosotros para tener hacer más llevadero o incluso llegar a curarnos de esas enfermedades? Podemos hacer un montón de cosas. Y esa es la parte guay. Y algunas de ellas son muy sencillas de hacer. Mira, me hice una tablita aquí. Lo primero, 0 quejas. Y 0 quejas no es no contar lo que nos pasa, sino, sabes que mucha gente se queda en esta letanía de víctima y después no toma acción. Bueno, pues empieza a tomar acción. Algo tan sencillo como un rato de exposición al sol por día. Esto que parece algo como irrelevante, de nuevo, estoy hablando de estudios y de ciencia sólida. 10 minutos, 15 minutos. Mejora, te va a hacer dormir mejor por la noche. El descanso es súper importante. Te va a dar energía. Necesitamos el sol. Mantenerte hidratado. ¿De acuerdo? Y mantenerte hidratado es pues beberte lo que necesites. Un par de litros de agua al día. Algo más de esfuerzo. Con 3 entrenamientos físicos semanales, del tipo que sea. Tú eliges el deporte, el baile, las pesas. De nuevo, el entrenamiento de hipertrofia baja esa inflamación. ¿Hay que hacer todo esto? Pues empieza por una cosa, por 2 cosas. Contacto con la naturaleza, pues una vez por semana, 4 horas. Algo que estoy probando este verano, que el año pasado lo intenté y no lo conseguí, pero este año sí, ducha fría, 5 minutos de ducha fría, o 3 o 20 segundos, lo que puedas. Te sientes inmediatamente tan increíblemente bien, con tanta energía, y eso de nuevo sabemos que baja la inflamación. Por no extenderme más, sí que diría el dormir bien, el priorizar el sueño como algo fundamental, porque eso depende del resto de cosas, tu recuperación y que baje esa inflamación. Con esto es un buen lugar para empezar. Y es sencillo, no cuesta tanto esfuerzo. Claro, fíjate que estamos diciendo cosas que todos sabemos que son buenas, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Pero hay que hacerlo. No, y no solo eso, sino que además creo que a veces nos perdemos una cosa que es lo más importante de todo, y es no se trata solo de que sea bueno o no, sino de que realmente nuestro cuerpo necesita, total, a nivel celular, todas estas cosas que estamos diciendo. Entramos en una dinámica, en un bucle cultural, social, donde empezamos a inhibir todas estas necesidades y al final es un precio que se está pagando, ¿no? Tú decías la inflamación de las células, por ejemplo, el cuerpo de la gente de las ciudades, la gente que no es deportista, tenemos cuerpos que están inflamados y muchas veces nuestro estómago está inflamado y son cosas que hemos asumido como normales, pero no lo son. O sea, el cuerpo humano no es como los cuerpos que vemos en el autobús o el nuestro propio cuando no nos cuidamos. El cuerpo humano no tiene que tener esa inflamación. En esto hay que ser tajantes y yo mismo estoy tratando de corregirlo. En las mujeres es diferente porque tienen un cuerpo diferente, otro. Pero cuando veas un hombre de mediana edad con barriga, ese hombre está enfermo. Ese hombre, tener barriga no es
no es que sea antiestético, no es saludable, no es normal. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ello. Es un exceso de grasa y eso baja la testosterona, provoca más picos de insulina, nos hace más débiles y, hombre, lo que pasa es que eso empezar a cambiarlo cuesta un poquito, pero luego es una rueda que quieres seguir haciendo. Y esto no implica el control, el ser un fanático del deporte, en privarse 1 o 2 veces por semana de un capricho, de un helado. No, es perfectamente compatible. Pero si hacemos las cosas bien, estaremos menos inflamados, nos encontraremos mejor, también en estado de ánimo, y nos veremos mejor. Antes hablábamos del espejo. Y estamos hablando a nivel conductual, pero yo quiero saber si también con nuestra mente también hay cosas que podemos hacer para mejorar o empeorar esas enfermedades crónicas. Sí, podemos hacerlo. En el caso de quien esté escuchando y tenga alguna enfermedad crónica, lo primero, mira, a mí me gusta decir, acepta el diagnóstico, pero rechaza el pronóstico, porque hay muchas más cosas que puedes hacer. Y lo primero, aprende, escucha a los profesionales, pero ten clarísimo, y hay efectos pues muy bien documentados, la gente ha escuchado mucho seguro el efecto placebo, ¿no? También está el efecto nocebo, que es lo contrario. Había escuchado eso, que es el efecto nocebo. Bueno, mira, empiezo... ¿Puedes hacer lo del aplauso ese? Ah, claro. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Eso da el efecto. Bueno, en verdad es gente que tenemos aquí pequeñita aplaudiendo. Gente menuda, muy ruidosa. Sí. El efecto placebo, que eso también se entiende mal, el efecto placebo es precisamente el efecto que puede causar nuestra mente ante unas condiciones X que nos acabe haciendo bien. Vale. ¿De acuerdo? Es como si, bueno, pues nos tomásemos una pastilla que nos dicen que funciona muy bien, nos lo tomamos y, uy, me hace efecto. No es esa engañifa, sino realmente la mente sobre el cuerpo que está diciendo esto funciona. Claro, fíjate que todos sabemos lo que es el efecto placebo, pero creo que no lo habíamos visto así. Es decir, al final el efecto placebo en verdad es nuestra mente con una predisposición cambiando la sintomatología. Cambia la sintomatología. Y eso es muy curioso porque, por ejemplo, cuando ese efecto placebo nos lo da una figura de autoridad, pues un médico, un psicólogo, un profesor, hace más efecto. Cuando esa técnica o ese medicamento tiene un nombre muy largo, impronunciable, hace más efecto. Ostras. Eso es súper curioso. Y cuando nos da unas pautas concretas y las seguimos, eso hace más efecto. Claro. Pues esta herramienta, esta respiración, la tienes que hacer a las 9, a las 6 y a las 12. Si lo haces así, te funcionará. ¡Ay, vale! Y igual no tiene ningún efecto. Pero si lo haces, el cuerpo, la mente va a influir sobre el cuerpo. O sea que bueno. El efecto nocebo es lo contrario. Cuando algo que no provoca ningún tipo de efecto nos acaba perjudicando, nos hace daño. Y se han dado casos de una vez una investigación de, por ejemplo, una persona que le hicieron unas pruebas para ver si tenía cáncer. Salió que sí, y esta persona, poco a poco, pues fue enferma, murió. Vaya. Estas pruebas eran falsas, no tenía cáncer. Era un falso positivo. ¿Qué dices, tío? Esta persona acabó muriendo. Hostia. Pero vamos a pensar por qué. El médico empezó a tratarle como un enfermo de cáncer. Todo su entorno, lo mismo. ¿Qué le estaba diciendo su mente a su cuerpo? Estás enfermo. Estás enfermo, tienes cáncer y te han dicho que te vas a morir. ¿Vale? Así de poderoso y fíjate, relacionándolo con el estrés, todo el cortisol Total. que estaría generando una hiperactivación en sus órganos, haciéndolos trabajar a tope, diciéndole que se iba a morir, de alguna manera es una manera de provocar la enfermedad, ¿no? Generarte más estrés. En algunas personas lo va a provocar. En este caso, es fácil imaginar el tipo de pensamientos que empezaría a tener. ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Falta de dopamina. Todo esto. Los proyectos, los sueños que voy a dejar de cumplir. Pum, 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 pum. Y encima me dan medicamentos o intervenciones que me recuerdan que, bueno, pues tienes 6 ¿Pero meses. este experimento se hizo adrede? No, es un estudio. Vale. Es un caso. Vale. O sea, no hicieron la de vamos a putear a este señor. Imagínate. que nos cae mal. Pero vamos, me causó mucho impacto porque es un ejemplo muy claro de este efecto nocebo y por esas vías que tú has explicado. Y se dieron cuenta que era un falso positivo a posteriori. A posteriori. Hostia. Entonces, tengámoslo en cuenta. Está el efecto placebo,
y el efecto nocebo. Y ambos tienen efecto. En el caso de las personas que tengan una enfermedad crónica, bueno, pues ese estrés, vamos a tener un estrés puntual, porque vamos a ser claros, van a haber días pues, que la enfermedad pues, o nos duela más, o estemos cansados, o digamos, ostras, ¿cuánto esfuerzo tengo que hacer? Eso es humano y eso es normal y eso es natural. Si eso se va alargando, vamos a tratar de corregirlo. Y a mí me sirve mucho, y a los pacientes también, la frase, haz siempre lo máximo que puedas. Y haz siempre lo máximo que puedas no significa agotarte o hasta limitarte. Un día terminado, con la energía que tengas, con las ganas que tengas, con los recursos que tengas, haz todo lo que puedas para cuidarte. Si llegas ahí, llegas ahí. Si llegas un poquito más, está bien. Pero quédate con la sensación de estoy haciendo, o sea, me estoy reeducando mentalmente para cuidarme. Y voy a hacer lo máximo que puedas. Y voy a ser comprensivo conmigo también. Qué bueno. Ahora ya empezamos con lo controvertido, porque yo hasta aquí totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que los que nos están escuchando también. Pero ahora puede pensar alguien, bueno, eso está muy bien, eso es psicología básica, estamos de acuerdo, pero una enfermedad crónica es algo biológico que no se puede modificar con el pensamiento. Entonces, ahí yo te quiero preguntar dos cosas. Porque hay una cosa a mí que me molesta mucho, que es, y creo que es cada vez está más en boga, y es esa sensación de que el que pierde entonces es que no ha hecho lo suficiente, ¿no? El que pierde la batalla, ese concepto de un combate contra la enfermedad, eso significa que el que pierde no se ha esforzado lo suficiente, que podía haber ganado la batalla si hubiese hecho cosas distintas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si tú tienes alguna experiencia concreta, por ejemplo, alguien con diabetes, ¿no? Que nos está escuchando, ¿vale? Yo tengo diabetes. ¿Realmente se me va a ir la diabetes utilizando todas estas técnicas de las que está hablando Antoni? ¿O lo que voy a hacer es sencillamente vivir mejor? O sea, aquí es donde entra ya un poco lo difícil. Vale. Vamos a ver cada caso particular, porque, por ejemplo, mencionabas diabetes, ¿no? O si mencionamos depresión o síndrome de intestino irritable, son categorías muy amplias. Cada persona pues tiene su evolución en la enfermedad, su personalidad, sus recursos, vamos a hablar claro, también económicos, sus ganas de cambiar. Y habrá gente que diga, mira, pues yo quiero estar un poco mejor, que esto no me influya mucho. Maravilloso, por mí maravilloso, está genial. Van a haber otras personas que dirán, yo quiero meterme a fondo con esto, quiero aprender más, estoy abierto a un cambio más profundo. Maravilloso, y por mí en lo personal, pues hasta mejor, porque es más retador y más bonito. Pero vamos a ser, lo que tú decías, muy respetuosos con cada persona. Sí que hay personas, algunas que han venido pues unas primeras veces a la consulta, últimamente he recibido pues, bastantes personas con tinnitus, que es un pitido en los oídos que también he tenido, que no es maligno, no es grave, pero al principio pues, es muy molesto, puede ser enloquecedor incluso. Y que a día de hoy es también. El tinnitus en concreto no desaparece, pero sí que podemos cambiar totalmente la percepción y de alguna forma que se va atenuando hasta que pasa a ser algo totalmente irrelevante. Ostras. ¿De acuerdo? En mi caso ha sido así. Y al principio hay gente pues, que no puede dormir, que se deprime totalmente. He tenido varios casos así. Por ejemplo, en caso de depresión, lo mismo. Personas que han venido a la consulta. ¿Con depresión crónica diagnosticada? Muy mal, con medicación fuerte, antidepresiva, y que al cabo pues, de X semanas, pocos meses, han estado mucho mejor. El cambio no ha sido solamente mental. Esas personas han tenido que hacer cosas mentales, cambiar sus pensamientos hacia otros más adaptativos. Físicamente esas personas han tenido que hacer varias cosas. Lo mencionamos antes, moverse, ejercicio, tomar el sol. Seguramente también cambiar cosas de su alimentación. Emocionalmente, pues permitirse ciertas emociones, que sabes que nos han dicho siempre pues que no, la tristeza, claro, o la culpa o la rabia. Y a partir de eso, todo junto, insisto, pues puede provocar un cambio muy gordo. No lo he mencionado hasta ahora, pero sabes pues que yo soy muy fan de la meditación. La meditación, como para mí es la gran herramienta
para conectar con uno mismo, conocernos mejor y sabemos, de nuevo de ciencia cierta, que puede influir incluso pues, a nivel físico, a nivel celular. Entonces, todo este conjunto de cosas, ¿por qué no?, puede provocar cambios muy profundos e incluso la sanación a algunas personas. Y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Y lo digo con todas las letras. Ahora luego te preguntaré por las reacciones que haya podido haber en tu entorno, en los psicólogos más, vamos a decir, clásicos, ¿no? O tradicionales, el efecto que puede tener lo que tú estás diciendo ahora mismo en su sistema de valores. Bueno, como yo he estado ahí, he sido muchos años un psicólogo clásico, pues lo entiendo. No entro en la discusión. En mi caso ha sido por un proceso personal unido a después leer, aprender mucho, documentarme, y creo que cada persona pues, está en su proceso de aprendizaje, pero hoy a mí día pues, no me cabe duda de que hay personas, muchas, que pueden incluso superar enfermedades o trastornos crónicos. No me cabe la más mínima duda, y no es porque lo diga yo, sino porque hay muchos casos documentados, mucha bibliografía y muchas investigaciones. Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir sabiendo más. Respeto, pero también pues que respeten esta vía. Vale. Y luego la parte un poco más protestantista, ¿no? De eso de que la gente tiene lo que se merece, que a mí me da un poco de rabia. Ya. Sabiendo todo esto, mucha gente o no supera la enfermedad crónica o incluso acaba muriendo, ¿no? ¿Qué lectura se hace desde tu punto de vista en ese sentido? ¿No se ha esforzado lo suficiente? Te cuento un ejemplo del año pasado, un chico que vino con su pareja. Él tenía cáncer, no recuerdo el tipo, pero era uno de los muy agresivos. Y cuando vino estaba muy mal. De hecho, estuvimos una hora en la sesión y se tenía que cambiar continuamente en el sofá porque tenía mucho dolor, estaba bajo medicación muy fuerte. Y al final de la sesión, cuando se levantó y se fue, el tipo se me quedó mirando y gastó una broma, como utilizó el humor. Y cambió su mirada. Y dije, ostras, este chico le puede funcionar todo esto. Porque estaba entendiendo que la parte emocional de lo que le estaba pasando era importante, aparte, por supuesto, de cumplir con los tratamientos médicos, etc. 2 semanas después, falleció. Creo que era un fallo renal, porque el cáncer ya estaba muy, muy, muy avanzado. Evidentemente, pues me entristeció bastante. Pero hay que aceptarlo porque hay, pues enfermedades que ya han tenido mucho desarrollo, el cuerpo está muy mal y por cualquier cosita que se desequilibre, pues puede pasar. Y hay que aceptarlo. Entonces, somos... Sí, que a veces la enfermedad seres vivos. es demasiado fuerte. También hay que respetar, aún teniendo las herramientas, las técnicas, sabemos cómo hacer, cuando alguien dice, no quiero hacer ese esfuerzo, no quiero cambiar todo lo que tengo que cambiar. Y es, vale, pues lo acepto y lo honro también. Bueno, sí, al final vivir tiene también pagas un precio viviendo. Es decir, vivir implica muchas veces mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho respeto para el que diga, no quiero seguir. ¿Qué haces con alguien que te dice claramente, pues mira, no quiero dejar de fumar, o no quiero dejar esta relación, o he intentado hacer deporte, pero no encuentro ninguno que me guste? Que también son creencias irracionales, pero hay que entenderlo de alguna forma. Pero claro, es que ahí entraríamos en un debate que quizás para otro día, porque me parece que ya hay que preparárselo muy bien, que es a nivel semántico, ¿qué significa enfermedad? Sí. Porque todos los ejemplos que estamos poniendo ahora podrían entenderse como síntomas cognitivos de la depresión. Yo no quiero seguir viviendo, yo quiero seguir fumando, yo no quiero hacer deporte. Claro, hasta donde yo sé, todo eso ahora mismo lo estamos llamando enfermedad. Pero luego ahí entra la libertad de cada uno de decir, no, es que yo quiero que mi vida sea así y quiero tener estos hábitos autodestructivos, como mucha gente tiene otros, pero que quizás socialmente están mejor vistos, como tomarse un gin tonic todos los días, o pegarse una borrachera, o culpar a la gente de lo que pasa. Es verdad que es otro debate. Es otro debate. Pero bueno, la idea está clara y hoy en día tenemos
las vías, las herramientas, las técnicas y combinadas, pues van a ayudar a estarnos o mejor o muy bien. Y empieza por una decisión personal. Quien no quiera tomar la decisión, pues bueno, pues igual más adelante. Pero sí, por favor, que nadie, como conclusión, cuando le digan esto es crónico, esto es para siempre, hay más conocimientos, hay más literatura. Vamos a pedir más opiniones, vamos a seguir buscando. Y a veces es verdad que la gente llega a la consulta tras un rosario de consultas de profesionales, pero a veces es así, hasta encontrar con aquello que nos va a venir bien en un momento dado. Y que además pasa una cosa, hace 40 años o 60 años el cáncer era una enfermedad mucho más mortal de lo que es ahora. Total. Y ahora mismo la gente vive con cáncer tranquilamente, ¿no? En ese sentido, la ciencia no deja de avanzar. Pero sí que es cierto que muchas veces esos avances desde lo común, desde lo popular, se mira con cierto recelo o con cierto miedo o se señala. Hay una explicación muy clara para esto. Mira, tu médico del ambulatorio, el que atiende 30 personas al día, después por la tarde, cuando se va a su casa, vamos a ver, o sea, no le apetece nada empezar a buscar investigaciones recientes, etcétera, etcétera, que es comprensible, ¿eh? Yo probablemente tampoco lo haría. En las universidades, lo que se enseña, los currículums, va con 20, 30 años de retraso, porque es así el sistema. Lo nuevo, lo novedoso, tarda mucho en incluirse, ¿de acuerdo? Pero está ahí. Algún día llegará. Pero sí hay que tenerlo en cuenta porque pues, a tu psicólogo o a tu médico o a lo mainstream va a tardar mucho tiempo en llegar lo novedoso, en llegar lo que funciona. Pero bueno, hay otras vías para poder encontrarlo. ¿Tú crees que habrías llegado a donde estás ahora mismo profesionalmente sin tu historia personal? O sea, ¿crees que tu motivación para llegar a esto ha sido tu enfermedad? Sí, vamos, totalmente. Totalmente. La enfermedad es enfermedad y es negativa y no vamos a dulcificarlo. Pero en muchas ocasiones tiende a provocarnos un cambio personal profundo, buscar cosas nuevas, aprender, pausar, un cambio de valores. Y en mi caso, y en otros tantos que he observado, no habría habido ese cambio más profundo si no hubiera habido una sacudida vital importante. ¿Por qué no? Porque si no, el dolor del día a día no es lo suficiente para que digas tengo que meterme a esto a fondo. Hace muchos años, cuando trabajaba en adicciones, en conductas adictivas, con pacientes duros de cocaína y heroína, a veces tenía que producirse, el tocar el más fondo posible. Romperse todo para volver a empezar. Todo. Y solía correlacionar con una pérdida muy importante para la persona. O su pareja, o su familia, o su trabajo, o un proyecto o su negocio. Cuando eso peligraba o se había perdido, la persona decía ya, y cambio. Pero tenía que producirse esa sacudida brutal. Claro, has sacado un tema, o sea, me apetece preguntártelo. Melones. Claro, has abierto un melón que esto sí que tienes mucho bagaje y te lo puedo preguntar directamente. ¿Qué cambia en el cerebro de un adicto? Y si un adicto puede volver a tener el cerebro de un no adicto, ¿no? Porque eso es uno de los grandes mitos, que no sé hasta qué punto es cierto. El alcohólico no puede volver a beber, el cocainómano no puede volver a tomar cocaína, porque también según lo que estamos hablando, al final, un adicto también podría reeducar a su cerebro, ¿o no? O hasta donde estamos todavía no sabemos hacer eso. Es un temazo. Por regla general, para el 90% de personas, si alguien ha dejado de tomar alcohol, lo que se va a aconsejar es no puedes volver a tomar alcohol jamás. Nunca en tu vida. Nunca. Ni una cerveza, ni un vino. Porque el problema no es esa cerveza o ese vino, es que es el primero en el que vas a encender la llama, la mecha, y van a haber más. En mi caso, bueno, y eso lo hemos hablado a veces, lo he visto con el tabaco. Después de haber estado muchos años sin fumar, la mente, que es muy pilla, y hay que empezar a conocerla, en una ocasión especial, pues un cigarrito, y te va a engañar, ¿de acuerdo?
en mi caso, pues en su día fumaba por cigarrillos como industriales, ¿no? Los de marca. Claro, como en alguna ocasión especial me fumé uno de liar que a mí no me gustaba, pero si eso nunca te ha gustado. Pero, amigo, ya estás metiendo nicotina en tu cuerpo. Claro. El circuito también, ¿no? Y empieza de la dopamina y va a haber una vocecita pequeña que te va a decir, ¿te apetece otro? Y dices, no, pero esto a mí no me gusta. Regla general, no, nunca más. Es el primero de una mecha. En alguna persona, ostras, podría funcionar, pero mucha claridad con el autoengaño. Uh-huh. Sobre todo por eso, ¿no? Porque al final es nuestra propia arquitectura cerebral lo que cambia cuando uno es adicto. Uh-huh. Hay una tendencia genética, pero sumada a un ambiente y una conducta, nuestro cerebro, si se hace adicto, uh-huh, va a ser adicto. Sí, exactamente. Va a ser un cerebro adicto, pero bueno, años después, si te dejas de fumar, cuando no fumas eres un no fumador. Eso a la gente le quede claro. Si ya no bebes, eres un no bebedor. Y no me resisto a comentar esto porque une enfermedades crónicas con inflamación con el cerebro adicto. Este verano estoy haciendo la prueba, llevo un par de semanas, sin tomar azúcar, sin tomar hidratos de carbono. Dejar de fumar es una broma comparado con dejar de tomar azúcar. Y reto a toda la audiencia a que esté, no un día, unas semanas, sin tomar nada que lleve harina, ni integral ni refinada, pan, bollos, galletas, que no tome arroz, que no tome pasta, como mucho un par de veces por semana fruta. Ayer por la tarde casi lloro. Del síndrome de la abstinencia. Sí. Y parece una broma, ¿eh? Pero... No, yo recuerdo llorar, ¿eh? Cuando dejé de fumar, yo recuerdo ir por la calle llorando. Imagínate. Sí, tener una tensión, un agobio. Pues lo de los hidratos y el azúcar, en mi caso al menos, mi experiencia como el doble de potente. Porque además está en todos lados, está en todas las publicidades. Pero sí que es cierto que, según comentan, pasadas unas 3 semanas, de nuevo, el cerebro y el cuerpo se habitúan. ¿Cuánto llevas? Llevo una semana y media, una cosa así. O sea, que estás en plena movida. Cuesta mucho. Mucho. Porque encima, en una comida, en el supermercado, el 80% lleva azúcar. Y cuando empiezas a descubrirlo, es alucinante. Sí, y el azúcar el jamón, o sea, todas las cosas. Ketchup, sí. El café, no el café del bar, el preparado de café. ¿Ya lleva azúcar? Ya lleva azúcar. Algunos llevan azúcar. Hostia, qué hijos de... Sí. Vale, por Dios. Pero bueno, que la gente haga la prueba, porque eso provoca inflamación, de nuevo provoca estrés, y es la base de muchas enfermedades crónicas. El cáncer, las células cancerígenas se alimentan de azúcar, literalmente. Por eso un protocolo que se recomienda a personas con cánceres, dieta cetogénica, que es sin hidratos, o dejar de tomar azúcar directamente. Ahí lo dejamos, amigos, y entrenar, eso también es entrenar la mente. Total. Porque ya veréis si lo hacéis. Muy bien, pues Antoni, muchísimas gracias, tío. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado cómodo? Él estaba muy a gusto y la verdad es que hemos tocado temas súper interesantes. Me ha flipado la mesa esta de mezclas que tienes aquí, que con luces. ¿O qué? Eso ya es genial, me hace mucha gracia. Pues muchas gracias, Antoni, por venir. Antoni Martínez. Lo habréis visto ya en otros vídeos. Y bueno, pues muchas gracias por venir, tío. Ha sido la primera vez que utilizo esta mesa yo solo y tú has sido el primer invitado. Creo que se oye muy bien, ha quedado muy bien y creo que este tema pues merecía, ¿no? el inicio. Totalmente. Gracias. Muchas gracias, Antoni. Gracias a ti.